Buenos días, bienvenidas a este live de hoy, en el que vamos a hablar de rutinas de lavado de pañales de tela, y nos vamos a enfocar a los mitos, ¿no?, que están, bueno, alrededor de generar esa rutina de lavado. Nos encontramos muchos de distinto tipo y vamos a intentar hoy hablar de los más habituales. No son todos, pero sí que es verdad que son los que nos encontramos con más frecuencia, ¿vale? ¿De dónde surgen estos mitos? Bueno, pues, hola, buenos días. Pues de diferentes sitios, ¿no? De creencias, de malas experiencias lavando pañales y de búsqueda de información que acogemos como propia, ¿no?, sin entender de dónde viene. Por ejemplo, y voy a por el primer mito, se lee con cierta frecuencia que hay que seguir o que hay que aprender, ¿no?, de las rutinas de lavado de las familias norteamericanas o inglesas, ¿no?, británicas. Bueno, pues es verdad que ellos llevan usando pañales de tela probablemente más tiempo que aquí en España, pero esa información tenemos que ponerla en contexto. ¿Y cuál es el contexto de esa información? Bueno, pues que normalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, en gran parte de Estados Unidos, no es normal, no es habitual tener una lavadora en casa, sino que van a servicios de lavandería. Seguro que en las series y en las películas, ¿no?, lo habéis visto, se ve con relativa facilidad, ¿no?, una escena en una lavandería, ¿no? Aquí en España eso es mucho menos frecuente. Lo normal es que las familias tengamos una lavadora en casa y que las lavanderías sean usos más puntuales, ¿no? Pues oye, llega el cambio de temporada y voy a lavar todos los edredones de la casa, pues eso, me voy a la lavandería, ¿no? Y sí, ese tipo de uso es normal en España, pero en Norteamérica, en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, es más habitual que el lavado normal de la ropa normal y por tanto de los pañales se haga en lavanderías. Bien, vas tú con tus cosas a la lavandería, o en estos países incluso hay servicios específicos de lavado de pañales, ¿no? Te recojo los pañales, los llevo, los lavo y te los devuelvo, ¿no? Entonces, esas rutinas que ellas usan o que se leen en sus grupos o en su página web, en sus blogs o en sus perfiles de Instagram, lo que sea, tenéis que tener en cuenta que están pensadas para lavadoras grandísimas, ¿no? Para lavadoras de lavanderías. Y la otra realidad que hay allí en los países de habla inglesa es que las lavadoras que hay en las casas, las lavadoras familiares, son lavadoras de carga superior, ¿vale? Son estas que se levanta la tapa y está el hueco, ¿no? Y la cesta es del tambor que da vueltas, que son lavadoras que utilizan muchísima más agua de la que utilizan las lavadoras de carga frontal. Las lavadoras de carga frontal en Estados Unidos se conocen como lavadoras europeas o HE, que son las siglas de alta eficacia, High Efficiency, ¿no? Entonces, nuestras lavadoras utilizan mucha menos agua. Las lavadoras que encontramos en Europa en general utilizan mucha menos agua de la que encontramos en Estados Unidos, por ejemplo. Así que cuidado bajo la premisa de que como llevan mucho más tiempo usando pañales de tela, tienen las rutinas más depuradas, cuidado con hacer caso a estas recomendaciones de países cuya realidad respecto al lavado no es la misma, es decir, no usan las lavadoras que usamos nosotras. Y nosotras necesitamos que nuestras rutinas sean adecuadas a nuestras lavadoras, y creo que esto es de cajón, ¿verdad? El pensar que necesitamos que nuestras rutinas sean adecuadas a nuestras lavadoras. Precisamente de esos sistemas de lavado diferentes a los nuestros, pues vienen muchos de estos mitos. Por ejemplo, el mito de que los pañales limpios tienen que oler bien y estar suavitos, ¿no? Pues la realidad es que un pañal limpio no tiene que oler a nada, ¿no? La ropa limpia no huele, ¿no? Lo que huele son los suavizantes, los aromas o los excesos de producto, ¿vale? Y que unas sábanas en las que no has usado suavizante te huelan a jabón, por ejemplo, pues probablemente ahí haya un exceso de jabón que no se ha aclarado bien, pero no importa porque es una sábana, ¿no? Pues oye, si te gusta el olor y el tacto
o sea, y no hay suficiente producto como para que afecte al tacto, pues bien está, especialmente si estás usando un jabón pues artesanal o, bueno, o más o menos ecológico, más o menos natural, llámalo X. Pero los pañales, si huele y no es suavizante, sino que es el detergente, pues probablemente hay un exceso de producto en el pañal. Si huele a producto, ¿vale? Si huele a campiña silvestre, ¿vale? Pues probablemente hay un exceso de producto en el pañal que sí nos va a generar problemas, porque cuando el bebé haga pis, los productos, los restos del producto van a interaccionar con el líquido, el calor y las sustancias que hay en la orina, con lo cual ahí tenemos una fuente de posibles olores. Un pañal limpio no huele a nada, ¿vale? Un pañal que ha sido bien limpio, bien limpiado por el proceso de lavado, el jabón ha entrado hasta el fondo de las fibras y el agua ha entrado y ha sacado jabón y suciedad, detergente y suciedad, un pañal limpio no huele a nada y no debe de oler a nada. Insisto, los pañales siempre recomendamos detergentes básicos que no tengan nada de aditivos, de aromas, de escamas de no sé qué o jabón de no sé cuál, ¿vale? Así que un detergente, perdón, adecuado para pañales de telas con un buen lavado de los pañales deja el pañal sin aroma, ¿vale? Por supuesto, nada de suavizantes ni de aditivos que añadan olor, etcétera. Por la contra, decir que un pañal que sale de la lavadora es normal que huela a pis porque se usa para eso, tampoco es real. Insisto, un pañal limpio no huele a nada. Si nada más salir de la lavadora o cuando lo estás recogiendo del tendedero, te huele, o no digo que huela, pero hay como un ligero aroma, ¿vale? Pues no están limpios. Probablemente te esté faltando en ese ciclo, esté faltando agua, esté faltando detergente o estén faltando las dos cosas, ¿no? Habría que repasar la rutina. Pero un pañal limpio, insisto, no huele a nada. No huele a flores, no huele a jabón, no huele a campiña silvestre y no huele a pis. ¿Vale? Un pañal limpio no huele a nada. Y tampoco están suavecitos. Los pañales limpios que estén más o menos suaves dependen de la dureza del agua. Como estamos hablando de que no utilizamos suavizantes, no utilizamos aditivos, o sea, usamos detergentes básicos, pues no hay nada que evite que la cal del agua se deposite en las fibras de tus pañales. Y eso es lo que aporta esa dureza o esa sensación de tieso que puede tener el tejido en un momento dado, ¿vale? Entonces, si tú vives en una zona de agua muy blanda, pues probablemente tus pañales se mantengan suaves, mucho más que si vives en una zona de agua dura, ¿no? Por ejemplo, en la costa, en lugares donde se usa agua desalada, pues los pañales, una vez seco, están tiesos, ¿vale? Y es normal porque no solo hay cal en ese agua, ¿no? Hay un montón de sustancias que se depositan, cristalizan y dejan los tejidos tiesos. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues cuando está seco y antes de guardarlo, frotamos un poco el pañal. Al frotar, las fibras, en esa movilidad que damos a las fibras, al girar y al rozar unas con otras, esas sustancias que se han depositado en las fibras se sueltan y se aflojan, ¿no? Las cadenas que han hecho se rompen y el tejido queda suave. ¿Podemos utilizar otros sistemas? Pues sí, podemos. Podemos utilizar un poquito la secadora. Y como luego vamos a hablar de la secadora, pues me extiendo más hablando de la secadora. Entonces, pañal que sale de la lavadora no huele a nada, pañal que se recoge del tendedero no huele a nada y está más o menos suave dependiendo de la calidad del agua en tu zona, ¿vale? Pero un pañal, la suavidad del pañal no tiene nada que ver con la limpieza del pañal, ¿vale? ¿Qué más cosas nos vienen de rutinas que no son adecuadas a nuestra realidad? Bueno, pues básicamente esas son las más importantes y luego tenemos una línea, ¿no?, de recomendaciones que ha crecido mucho en los últimos años, que es la rutina FAF, ¿no?, en la que se habla de decapar, de lavar con detergentes normales, con ciclos normales, con mucha cantidad de detergente para que huelan y que huelen a detergente los pañales, ciclos largos, como os decía, con temperaturas altas y con uso habitual de lejía. Bueno,
Pues si nos vamos a lo que dicen la mayoría de fabricantes de pañales, pues estas recomendaciones no se adaptan a la mayoría de los fabricantes de pañales. De hecho, el otro día lo hablábamos Elo y yo, de todos los pañales que tenemos en la marca, en la tienda, solo hay una marca que en sus instrucciones de lavado incluye el uso de lejía como opcional de vez en cuando. Ninguno de ellos recomienda utilizar lejía o desinfectantes, llámalo X, de manera habitual en las rutinas de lavado. Sin embargo, nos encontramos con rutinas en las que la presencia de lejía es súper habitual. Perdón un segundo. Para desinfectar. Bueno, ¿necesitamos desinfectar los pañales en el día a día? Pues no. Los pañales no necesitan ser desinfectados en el uso diario, así que el uso de lejía no tiene sentido en la rutina diaria, ¿no? No desinfectamos nuestras toallas, no desinfectamos los cubiertos con los que comemos, no desinfectamos los vasos en los que bebemos y, de hecho, un problema importante de salud que tenemos como sociedad es que nuestro sistema inmunitario está expuesto a pocas bacterias, virus, etcétera, del día a día, y entonces tenemos más cantidades de alergia o peor reacción ante virus y bacterias porque tenemos el sistema inmunitario poco entrenado, especialmente los bebés y niños pequeños, que como no les permitimos ya jugar con el barro, comerse la comida del suelo, ¿no? Coger una fruta del árbol y echársela a la boca, que sería la manera normal en que nuestro sistema inmunitario se estaría entrenando en condiciones humanas básicas, ¿no? Pues tenemos un montón de reacciones del sistema inmunitario, tenemos un aumento de alergias y de enfermedades autoinmunes, y gran parte de este proceso, que por supuesto es multifactorial, está relacionado con esta poca exposición a bacterias en el día a día. No hay que tenerle miedo a las bacterias. De hecho, el ser humano tiene una cantidad de bacterias en el cuerpo, ¿no? Muy grande, tan grande que dicen que tenemos más ADN bacterial, ¿no? de nuestra microbiota que propio, ¿no? que el individuo en sí. Y he dicho microbiota y debería de haber dicho biofilm, porque ya no solo la microbiota se refiere bastante más al sistema digestivo, pero ya empezamos a tener presente que las bacterias que conviven con nosotros hacen funciones en todo nuestro cuerpo, en la piel, en el sistema nervioso, en el sistema digestivo, por supuesto, o sea que son súper importantes y no hay que tenerle miedo ni estar obsesionado con desinfectar. Todo esto para deciros, hola, bienvenida, que en el día a día desinfectar los pañales de tela no tiene sentido, ¿vale? No tiene sentido, por tanto, utilizar lejía en la rutina diaria. ¿Necesitamos desinfectar pañales en algún momento? Sí, y ahora lo vamos a ver. Puede ser necesario, pues normalmente relacionado con procesos infecciosos, pero tenemos que saber cómo desinfectamos los pañales. La lejía se utiliza en agua fría. Si ponemos una lavadora con agua caliente y lejía, lo que va a pasar es que el calor va a hacer que el cloro de la lejía se evapore y no haga todo su efecto. Entonces, si vamos a utilizar lejía porque necesitamos desinfectar, pues tenemos que poner una lavadora con agua caliente para que la lejía, con agua fría, perdón, para que la lejía mantenga su efectividad el tiempo que necesitamos. Otra manera de desinfectar es con la temperatura, y ahora voy a hablar un poco más de ella, porque antes de seguir hablando de cómo tenemos que desinfectar, de cuándo tenemos que desinfectar pañales, os voy a contar que el Sanitol, que se ha puesto también muy de moda con los pañales, pues no es una buena opción para los pañales de tela, ¿vale? El Sanitol es un producto que se utiliza como desinfectante sin lejía y se ha puesto muy de moda porque parece que la lejía es malísima, ¿no? Pero la lejía es un producto químico que es muy eficaz y que es completamente seguro con sus recomendaciones, bueno, pues siguiendo sus recomendaciones de uso, ¿no? Hasta hace 2 días, como quien dice, la lejía se utilizaba para potabilizar el agua de casa, ¿no? No sé cómo de jóvenes seráis, pero yo recuerdo, ¿no? En mi infancia, en algunos lugares, echar la gota de lejía, ¿no? Para potabilizar el agua. La lejía
en diferentes variaciones. El cloro se utiliza en las piscinas para desinfectar el agua y es seguro, o sea que no hay que tenerle miedo a la lejía, que el sanitol no es una mejor opción que la lejía porque no tenga lejía, ¿vale? ¿Qué tiene el sanitol? Pues el sanitol tiene agentes biocidas, ¿vale? Que matan las bacterias y por eso hace esta función desinfectante, pero esto no es bueno per se, son agentes biocidas que tienen un impacto muy alto en la vida, en la fauna, ¿no? Cuando ese agua con sanitol se desecha, como no sé, esos biocidas no se evaporan, como sí se evapora el cloro, pues quedan en el medio ambiente mucho más tiempo, se degradan peor y afectan mucho más, contaminan más, en resumidas cuentas, que el cloro. El cloro se evapora. Con agua caliente más, ¿no? Pero fijaros que en las piscinas se renueva el clorado todos los días porque el cloro se evapora y pierde eficacia. Pues cuando una lavadora de agua con lejía, pues la desaguamos, en el proceso en el que ese agua residual llega a las depuradoras, se limpia y tal, el cloro se ha evaporado y chimpú, ¿vale? Mucho más respetuoso, no digo que sea inocuo, pero es más respetuoso el uso de lejía con el medio ambiente que el uso del sanitol. El sanitol, además de estos agentes biocidas que pueden afectar a la microbiota, ¿no? Del propio pañal, o sea, hay bacterias en el pañal que están ahí porque son parte de nuestra vida, porque están en nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces esos agentes biocidas afectan, ¿no? Y estas bacterias, igual que con el mal uso de los antibióticos, las bacterias patógenas crean resistencias, con el uso de estos biocidas también se altera, ¿no? El equilibrio bacteriano de nuestra piel, de los tejidos que están en contacto con nosotros y a la larga es verdad que los pañales de tela no es algo que estemos usando durante muchos años, ¿vale? Pero también es verdad que estamos usándolos en un periodo crítico en la vida del bebé, así que a la larga pues habrá que ver cómo afecta estos agentes biocidas a estos equilibrios bacterianos en nuestra piel, etcétera, ¿vale? Te leo. La mayoría de la gente lo usa porque cree que es más respetuoso. Efectivamente, y por eso, claro, por eso decía que no hay que tenerle miedo a la lejía. No sé por qué de repente tenemos, a ver, hay como una tendencia últimamente, ¿cómo llamar? Quimicofóbica, ¿vale? Que parece que de repente, según qué productos químicos nos dan miedo, como por ejemplo la lejía, cuando son productos que se llevan usando un montón de años y no sé por qué pensamos que un producto que acaba de llegar, per se, solo porque sea nuevo y diferente, es mejor opción, ¿no? Hay que informarse un poco. No debería de ser así, o sea, quiero decir, deberíamos de tener, o sea, debería de haber algo, llámalo X, que velara porque los productos que llegan y se posicionan como mejor opción sean efectivamente mejor opción. Pero hoy por hoy no existe eso, no hay un organismo o un ente que vele por estas cosas de manera eficaz, así que nos toca hacer un poquito de investigación y nos toca tener un poquito de espíritu crítico, ¿vale? O sea que la lejía lleva un montón de años con nosotros, siendo utilizada en rangos de seguridad y de repente llega el sanitol y dice no soy lejía y parece que es como mejor, pues hay que darle una vueltita, ¿vale? Porque además, y volviendo a los pañales de tela, el sanitol tiene aromas, el sanitol tiene perfume, que es una de las cosas que se desaconsejan en el uso de pañales, en el lavado, perdón, de pañales de tela. Así que, por favor, no desinfectéis con sanitol. Si necesitáis desinfectar pañales de tela, usar lejía, que es más seguro. Ojo, una cantidad pequeña de lejía. La lejía sí que afecta a la durabilidad de los, tengo aquí una lista importante, a la durabilidad de los tejidos y yo creo que todas tenemos la experiencia, por lo menos las de mi generación, de las sábanas, ¿no? Que se terminan por estropear y se ponen como crujientes y hasta el final se rajan, ¿no? Cuando se utiliza lejía de manera habitual, o las toallas, ¿no? Que el tejido al final va sufriendo, ¿vale? Pues sí, la lejía efectivamente se lleva el color y estropea el tejido, pero es que los pañales, insisto, no hay que desinfectarlos en el día a día, porque el pis la orina es un líquido estéril, ¿vale? Por la orina no sale ningún virus ni bacteria vivos,
De hecho, se podría beber orina y en casos extremos de necesidad de supervivencia hay que hacerlo para reciclar los líquidos corporales, ¿vale? Espero que nunca nos encontremos ninguna en esa situación, pero que sepáis que la orina es un líquido estéril. Donde sí que puede haber virus y bacterias vivos, medio muertos o coleando es en las heces, ¿vale? Pero en el pañal, no todos los días todos los pañales están en contacto con heces, ¿vale? Es decir, el contacto de los pañales con bacterias que puedan ser patógenas o con virus es realmente muy limitado. Y aún así, ¿no? Pues igualmente podemos encontrarnos con los calzoncillos de un niño que todavía no se limpia bien el culo, ¿no? Que hay alguna, o de una niña, cuando hace caca, que puede haber algún resto y esa ropa interior no la desinfectamos, ¿vale? Entonces, no necesitamos desinfectar en el día a día la ropa de ningún tipo y los pañales de tela tampoco, ¿vale? La lejía en el largo plazo se come de color. Y si yo aquí dejo caer una gota de lejía, pues se queda blanco. Sí, ¿vale? Sí. Entonces, ¿cuándo tenemos que usar lejía? Pues cuando es necesario. ¿Y cuándo es necesario? ¿Cuándo puede ser necesario? Ojo, que yo he estado 11 años usando pañales de tela y nunca jamás he usado lejía. Jamás he usado lejía con los pañales, ni mucho menos sanitol. ¿Cuándo puede ser necesario? Pues cuando tenemos un proceso infeccioso, ¿vale? Cuando tenemos al peque con una enfermedad, ¿vale? Vale, por infecciones del tracto urinario, cierto, puede haber bacterias, pero no en el día a día, ¿vale? A lo que yo me quería referir, y perdón si no lo he dejado claro, es que en el día a día las bacterias que caen en los pañales de tela vienen de las heces, no vienen de la orina, ¿vale? Y ahora voy a cuando hay enfermedad, que igual no ha quedado claro antes, ¿vale? Cuando hay enfermedad sí que puede ser necesario desinfectar pañales. No tiene por qué ser necesario usar lejía, ¿vale? No sé si esto está quedando claro. En el día a día, la orina es un producto estéril, ¿vale? Y el cuerpo, los restos, ¿no? De las posibles infecciones incipientes que el sistema inmunitario gestiona, si hay restos, los pañales, esos restos vienen por las heces, ¿vale? En el día a día, la orina no suele manchar, o sea, no tiene por qué tener virus o bacterias. ¿Dónde puede haber virus y bacterias? Cuando el bebé está enfermo, ¿vale? Cuando el bebé está enfermo, sí que necesitamos desinfectar. ¿Y cómo podemos desinfectar pañales? Pues de muchas maneras. Podemos usar lejía, sí, una dosis pequeñas con agua fría, podemos usar lejía. Podemos lavar con alta temperatura, pero no hace falta ir a lavados de 90 grados, como a veces se lee. La mayoría de las bacterias, sobre los 55 grados, están muertas, ¿vale? Y podemos hacer un lavado de 70 a 75 y nos quedamos tranquilos. No es necesario lavar a 90 grados, nunca, ¿vale? Pero oye, también te digo que si un día te quieres quedar tranquila y hacer un lavado profundo a 90 grados, tampoco va a pasar gran cosa, ¿vale? Pero que necesario, pues no es. El calor desinfecta, pero no hace falta llegar a hervir para la inmensa mayoría de los virus y bacterias y parásitos y hongos que podemos tener como parte de un proceso de enfermedad y que puedan acabar en el pañal. La mayoría de los virus del día, o sea, normales, no sobreviven más de un par de horas fuera del cuerpo. La gripe, los virus intestinales, los rotavirus, el sarampión, son virus que fuera del cuerpo no sobreviven, ¿vale? Entonces no hay que ir a por ellos. Las bacterias sí que sobreviven fuera del cuerpo, pues por ejemplo la salmonella o la listeria, y entonces si tenemos una infección bacteriana podemos lavar los pañales, lo dicho, a 75 grados y con eso podría ser suficiente. Los hongos. El principal problema de hongos que solemos tener con los peques es la candidiasis, que no la podemos encontrar en la boca en forma de muguet o candidiasis oral o en la zona del pañal. Si estamos seguros que solo hay candidiasis en la boca, pues no habría por qué tratar el pañal, pero como es relativamente habitual que cuando hay muguet la candidiasis acabe también en la zona del pañal, pues no pasa nada porque a lo largo del proceso infeccioso
tengamos la precaución con el pañal de lavarlo a 60 grados, de tenderlos al sol, que es el otro gran desinfectante que podemos utilizar sin meternos en productos químicos como la lejía. Y en las infecciones por parásitos sí que hay que también desinfectar pañales, porque normalmente las infecciones intestinales por parásitos, pues en las heces suelen ir los huevos de estos parásitos, ¿no? Y para que el proceso no se retroalimente, pues hay que desinfectar los pañales. Entonces, lejía, lavado en agua fría y poca cantidad. Temperatura 75 grados para asegurarnos de que matamos lo que necesitamos matar. Y el sol. El sol es el otro gran desinfectante que podemos utilizar en los pañales de tela. El sol desinfecta y el sol blanquea, ¿vale? Pero igual, no es necesario, ojo, sol directo, no detrás de una ventana. Pero vuelvo, no es necesario en todos los lavados durante todo el año tender al sol directo, ¿vale? De hecho, en invierno es más complicado y no, la propia meteorología nos lo suele dificultar. Pero igual que la lejía, el sol se come los colores también y se termina por comer los tejidos. Incluso puede llegar a afectar al pool, al laminado, ¿no? El pool es un plástico que se lamina sobre una capa de algodón. La capa suavita del pool suele ser algodón y la plasticosa suele ser el poliuretano, pues puede hacer incluso el sol que esas dos capas, el algodón y el laminado, se separen y que pierda la impermeabilidad, ¿vale? Entonces, tender al sol como sistema de desinfección puntual, genial. Oye, pues a lo mejor un día, una colada al mes o 2 coladas al mes para asegurarte que han pasado todos los pañales, tenderlos al sol directo, genial. Después, si necesitas blanquear, pues los tienes al sol y los blanqueas, genial. Pero no, tampoco como sistema habitual. Ojo, todo esto lo puedes hacer de manera habitual, sí. Lo que pasa es que la vida útil de tus pañales se acorta un montón. También hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Pues, oye, que es que a mí me preocupa un montón y quiero estar tranquila y entonces yo tiendo al sol directo siempre que puedo. Bueno, pues entonces ten en cuenta que a lo mejor estos pañales que podrían durar para este hijo y para otro, por ejemplo, pues solo te duran para este hijo. O a lo mejor estos pañales que te tendrían que durar 2 años y medio, la etapa de pañaleo, pues como los lavas una vez al mes a 60 grados, los tiendes todos los días al sol, pues no te llegan al año y medio de uso. Pues luego también cada una tiene que elegir. Igual, echarle un vistazo a las instrucciones de cuidado y lavado de vuestros pañales. Y si no los tenéis a mano, no los encontráis, pedírnoslos, ¿vale? Y nosotras os lo contamos. Normalmente en nuestra tienda, en las descripciones, están las recomendaciones de los fabricantes. ¿Por qué? Porque hay fabricantes que desaconsejan radicalmente usar lejía, por ejemplo. O hay fabricantes que dicen, y no lavará más de no sé cuánto, ¿vale? Y luego, por supuesto, es tu decisión respetar o no respetar esas normas. Pero si no las respetas, las garantías de los pañales se pierden. ¿Esto qué significa? Pues que si tú tienes tu pañal que lo has estado lavando con Sanitol y se te salta un broche, aunque ese salte de broche no tenga que ver directamente con el uso del Sanitol, el uso del Sanitol hace que la garantía no sirva. Esto es como cuando te dicen, y no abrir o sea, te compras un teléfono, ¿no? Y solo abrir por un servicio técnico autorizado. Y tú lo llevas a que te lo arregle tu primo Pepe, que sabe un montón de ordenadores y de teléfonos, pero no es un esto autorizado. Y ahora el cargador, la boca del cargador no funciona. Oye, es que mi primo Pepe nunca ha tocado la boca del cargador, ya. Pero el hecho de que tu primo Pepe haya abierto el teléfono, o sea, hace que hayas perdido la garantía de todo el teléfono. Pues esto es igual. Si tú te saltas las recomendaciones de lavado y cuidado de los pañales de tela de los fabricantes, pues puedes tener problemas con las garantías. También os digo, no es normal tener que tener que acceder a las garantías de los pañales. Como no es normal tener que acceder a las garantías de casi nada de lo que compramos, ¿no? O sea, quiero decir, en el día a día usamos un montón de cosas que hemos comprado, ¿no? Y no es, lo de la garantía no es algo que pase con cierta frecuencia. Quiero decir que tampoco te obsesiones con la garantía ahí al milímetro, porque además luego las gestiones de garantía no son tan directas como a veces pensamos. Pero sí que es verdad que cuando un fabricante hace unas recomendaciones, pues hay que
bueno, yo creo que hay que dar por sentado que el fabricante, conociendo su producto, te da las recomendaciones para que su producto funcione en las mejores condiciones la mayor cantidad de tiempo posible, ¿vale? A mí la idea de que los fabricantes quieren que nuestros pañales se estropeen para que compremos más, bueno, pues no me encaja, ¿vale? Con lo que conozco del sector. Así que sí que os digo que intentéis en todo lo posible respetar las recomendaciones o mejor dicho, o las lees, las conoces y luego con lo que a ti te deja más tranquila, haces lo que tú consideres. A mí me deja más tranquila utilizar en todas las lavadoras 2 cucharadas de lejía, ¿vale? Pero ya sabes que la vida útil de tus pañales se va a cortar. Ya sabes que si dentro de 12 meses las gomas ya no ajustan, tiene mucho que ver con el uso de la lejía. ¿No te importa? Genial. ¿Vale? O sea, perfecto. Pero que lo sepas, el uso de sistemas desinfectantes, lejía, temperatura y sol afectan a la durabilidad de los pañales, por tanto deberían de ser, en nuestra recomendación, recursos de uso cuando hace falta o puntual por, oye, pues a mí me gusta cada 3 meses hacer a los pañales una sopa y una desinfección para quedarme tranquila, vale, no, pero uso un uso puntual de vez en cuando. Y con esto dejo ya el tema desinfectar pañales, ¿vale? Que creo que me ha cundido un poco. Más cosas que de vez en cuando nos encontramos por ahí. Bueno, pues que hay que dejar los pañales en remojo antes de lavar, ¿no? Quitas el pañal y lo dejas en un cubo en remojo y luego ya lo lavas. Allá hace 12 años, cuando yo empezaba con el mundo de los pañales de tela, en las primeras recomendaciones que yo llegué, sí que a mí me llegaron, mejor dicho, sí que hablaban de remojo. Pero la realidad es que los remojos no son necesarios, acortan la vida útil porque la humedad va afectando a la funcionalidad de las fibras, de los elásticos y todo, y no aporta nada el remojo, ¿vale? Al contrario, puede afectar al funcionamiento del pañal según cómo sea ese remojo. Si dejamos parte del pañal fuera del agua, ¿no? Y parte dentro, que por lo que sea caiga mal, se nos pueden generar hongos en la zona que está húmeda pero no mojada y bueno, podemos tener problemas que no, o sea, que hacen que no tenga sentido remojar porque no aporta nada el remojo, ¿vale? Tenemos que tener presente que la urea del pis se va degradando en amoníaco y ese amoníaco mantiene los pañales a salvo de los hongos, de la humedad y estas cosas que cuando los aclaramos no, así que si los quieres aclarar a fondo, los tienes que guardar en seco, ¿vale? O sea, y que circule el aire, pero que no es necesario ni aclarar antes, ni remojarlos, ni dejarlos en remojo, porque no aporta nada. Como siempre decimos, la rutina puede ser, oye, pañal de pis, pues tal cual, al cubo cerrado, pañal de caca, tiro los restos sólidos, no hace falta enjuagar el pañal aquí tampoco, es tirar los restos sólidos y dejar el pañal sin restos de caca y guardarlo. Ojo, si lo aclaro porque me quedo más tranquila, por lo que sea, ese pañal aclarado lo estrujo y lo dejo en un sitio donde circule el aire. Una cesta con agujeros, un pulpo colgado en el baño, donde sea, para que los hongos no campen por su respeto. Pero ni remojar pañales, o sea, dejarlos remojados, ni aclarar como manera rutinaria son necesarios. El remojo totalmente desaconsejado. Si aclaras, que es una opción, pues asegúrate de aclarar en agua fría y de dejarlos en un sitio donde circule el aire hasta el lavado. ¿Qué más cosas? Que no se pueden, o sea, que las lavadoras de pañales tienen que ser solo de pañales, ¿no? Pues oye, si tienes suficientes pañales para hacer lavadora de pañales solo, pues muy bien. Pero si no, o si un día puntualmente necesitas lavar pañales, puedes lavar con el resto de cosas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero, que el primer aclarado sí que tienen que ser los pañales solos, ¿no? Pues tú metes tus pañales, pones un aclarado en agua fría, metes el resto de la colada y haces la colada, ojo, no superando las 3/4 partes de carga de tu tambor, haces una colada siguiendo la normativa
relativa de los pañales, ¿vale? Es decir, con la cantidad de detergente que uses para los pañales o el ciclo de lavado que uses para los pañales y además de los pañales, pues las camisetas, las sábanas o los pantalones del chándal, lo que sea, no importa. Cuidado, solo con esas 3 cosas. Aclarar los pañales solos en agua fría al principio, no llenar el tambor más allá de las 3/4 partes y respetar las normas del lavado de los pañales en esa colada, aunque haya más cosas aparte de pañales. Volviendo a lo que pasaba cuando yo empecé con los pañales de tela, se veían mucho las bolas de lavado, como podía ser la de Irisana, ¿vale? Bolas de plástico o de materiales plásticos, no sé exactamente de qué serían, rellenas como de bolitas de arcilla o similares, ¿vale? Son productos que resultaban eficaces no tanto por la acción limpiadora de las bolitas de arcilla que había ahí dentro, oye, que todavía hay eso a nuestro alcance, sino por esa función de golpear los pañales que tenían las bolas, ¿no? El hecho de que mientras está el agua circulando haya algo, ¿no? que añade fricción, ¿no? Y golpea los pañales en algún momento del ciclo, hace que ese entrar el agua con el detergente, limpiar y salir fuera un proceso más eficaz y entonces mucha gente está muy contenta con el uso de esas bolas, ¿vale? Nosotras no lo recomendamos como un sistema de lavado porque no hay detergente ahí, no hay un producto que efectivamente tenga esa función, ¿no? de limpiar bien el pañal. Sí que reconocemos la eficacia de la acción física de la bola dentro y si quieres añadir eso a tu lavadora, por lo que sea, porque creas que necesitas más eficacia en el lavado para quedarte más tranquila, por lo que sea, pues entonces en vez de esas bolas puedes ir a bolas de secado, perdón, que son unas bolas como con pinchitos, ¿vale? Que son duritos, ¿no? Y entonces pues son de plástico, de materiales plásticos y hacen esa función de golpear, que también se sirven en la secadora y te aceleran el tiempo de secado si en tu casa hay también secadora. ¿Podrías meter una pelota de tenis? Pues podrías, pero los pelitos de la pelota de tenis, que a veces también se recomiendan por ahí, ¿no? Hace que los velcros no se puedan enganchar y, bueno, igual te la lía más gorda. A lo mejor la puedes meter en una funda, pero yo creo que merece la pena, pero eso ya es opinión personal, buscarse unas bolas de estas que os digo de secadora y usarlas y ya está, y no andar con apaños en la pelota de tenis. Tenéis otro mito que vemos es el de podemos utilizar un detergente ecológico para lavar pañales de tela. Y no necesariamente. Hay detergentes ecológicos que sirven, hay detergentes ecológicos que no sirven, como hay detergentes normales que sirven y detergentes normales que no sirven, porque lo que buscamos en un detergente es que no tengan enzimas, aditivos, perfumes, etcétera, etcétera. Y hay detergentes ecológicos que tienen enzimas o que tienen perfumes, ¿vale? O sea, que a lo que hay que ir es a la composición, que no pensemos que por ser ecológico es más respetuoso con los pañales de tela, que no tiene por qué, ¿vale? Tenéis en nuestro blog un post sobre la elección del detergente y ahí tenéis todas las cosas que tiene que cumplir un detergente. También hemos visto por ahí que se recomienda lavar rutinariamente los pañales a 60 grados, ¿vale? Es verdad que algunos fabricantes, pues en sus recomendaciones dicen lavado a 60, pero él y yo tenemos nuestras dudas, ¿no? De que a veces lo que es una recomendación de temperatura máxima, ¿no? Pues como encontramos en la camiseta, ¿no? Lavado a 40. Que no significa que todos los días tenga que lavar la camiseta a 40 grados, sino que la temperatura máxima a la que tienes que lavar es a 40, que más allá, pues que igual te encuentras con un disgusto. Pues, los pañales van de una manera parecida. Si la recomendación es 60, no significa que obligatoriamente tengas que lavar a 60, ¿vale? Sino que es la temperatura máxima. Pero que con 30, 40 o agua fría, dependiendo del detergente que uses y de la dureza del agua en tu zona, te puede ser suficiente. ¿Vale? Ahí hay que jugar un poco. Y en
Lo mismo si nos encontramos lavado a 40 o lavado a 90, no es la temperatura a la que tienes que lavar habitualmente, ¿vale? Ten en cuenta que, salvo que todos tus pañales sean iguales, que en nuestra experiencia es algo que ocurre poco, pues las recomendaciones que tienes que seguir es de las más restrictivas, es decir, si estás metiendo en la lavadora un pañal que pone 60 máxima, o sea, de temperatura 60 y otro que pone de temperatura 40, pues claro, si lavas a 60, los de 40 van a sufrir. Así que pon la temperatura máxima 40. Insisto, probablemente con 30, incluso con fría, te sea suficiente. Esto de las temperaturas, ya que lo digo, cuidado con el concepto de prelavado a la hora de meter en la lavadora. ¿Por qué digo esto? Pues porque muchas veces nos encontramos el comentario o la recomendación de la lavadora con un ciclo de prelavado, o sea, programa un ciclo con prelavado, ¿vale? Cuando hablamos de este primer aclarado que necesitan los pañales de tela. El problema de esto, que en teoría podría funcionar, ¿no? Oye, si mi lavadora tiene un ciclo en el que hay un extra de agua primero, lo voy a poner y ya la lavadora aclara y luego lava. El problema es que los prelavados de la inmensa mayoría de las lavadoras que están en nuestros hogares hoy en día son prelavados con temperatura, ¿vale? Son prelavados en los que hay 40 grados, incluso 60 grados, porque no están diseñados para aclarar, sino que están diseñados para hacer un lavado más intensivo, ¿no? Pues oye, la ropa de los niños de estar jugando todo el día en el parque, ¿no? O sea, toda la tarde en el parque con barro que vienen de esto que dices tú, no sé si meter al niño en la lavadora, ¿no? Directamente. Pues para ese tipo de coladas están los programas con prelavado. Coladas de ropa muy, muy, muy sucia que necesitan un extra, pero no están pensadas para esta función de aclarar que necesitan los pañales. Los pañales necesitan un aclarado en agua fría y la mayoría de los programas con prelavado no tienen este prelavado con agua fría. Así que nuestro consejo no es programar un prelavado, sino programar un aclarado, que sí que suele existir como programita en las lavadoras, un aclarado, que eso sí es en agua fría, y luego ya el ciclo de lavado. Quizás en tu lavadora eso suponga que tienes que ir, darle al botón de aclarar, hacer lo que sea y cuando termina ese mini programa de aclarado poner el ciclo de lavado normal. Puede ser, probablemente, ¿vale? O sea que no es tan cómodo como el ciclo prelavado y lavado, pero que sepáis que el ciclo prelavado en la mayoría de casos incluye temperatura. De todos modos, en las instrucciones de vuestra lavadora lo pone, ¿vale? Las lavadoras las debemos ponerlas máximo cada 2 días, o sea, hoy no lavo, mañana sí, hoy no lavo, mañana sí, ¿vale? Porque los pañales no deberían de estar pasando más de 2 días sin lavar por esta degeneración de la urea en amoníaco. El amoníaco, pues al final volvemos a tener un producto desinfectante, ¿no? Que en el largo plazo, pues puede perjudicar nuestros pañales. Así que si tenemos un pañal más de 2 días, esperando su lavado, lo que tenemos es un pañal muy expuesto o expuesto mucho tiempo a la acción del amoníaco. ¿Que esto me pasa una vez? Pues no pasa nada. ¿Que esto me pasa una vez cada 15 días porque no pasa nada? ¿Que esto es parte de mi rutina? Pues puede ser que tengamos un problema. Incluso con las gasas. Muchas veces pensamos que como las gasas tienen una trama más abierta, son más tolerantes con las posibles, voy a decir, cosas mal que hagamos en su rutina de lavado. Pues cuidado, es verdad que la fibra más abierta hace que según qué cosas le afecten menos, pero no significa que no afecten. Las gasas se tienen que lavar, igual que el resto de pañales, cada 2 días como mucho, ¿vale? ¿Qué más cosas? El uso de la secadora, ¿vale? Pues la recomendación es que no, pero si la dureza de tu zona de agua es súper alta, ¿no? Y tus pañales salen crujientes una vez que los recoges del tendedero, pues una vez pañales secos o casi secos, meterles 10 minutos de secadora va a hacer que los pañales se queden más suavitos y va a cortar un poco la vida útil, ¿vale? Entonces, como decía antes, busca tu equilibrio, busca lo que para ti es más importante. ¿Qué es más importante, no? Pues oye, es que tengo que estar frotando pañales cada vez que los recojo media hora, ¿no? Pues yo creo que porque se acorte un poco la vida útil de tus pañales, vas a ganar vida, calidad de vida, ¿no? Si les metes esos 10 minutos de secadora, ¿no? O golpearlos contra la silla o retorcerlo, lo que sea que hagas para dejarlos
su hábitos. Pero es siempre andar buscando, ¿no?, ese equilibrio entre mi salud mental y la vida útil y la durabilidad y el uso cómodo de los pañales, ¿no? Pues igual que nos recomendamos lavarlos a mano, no solo porque no se lavan bien, sino porque tenemos lavadoras, pues el secado a mano, ¿no?, ese quitar la dureza a mano no tiene por qué ser necesario si tienes una secadora que te lo facilita. He dicho lo de los detergentes, ¿vale? Ecológico, voy a añadir dos cosas con los detergentes. Está por ahí en este post, ¿no?, que os decimos cuáles son los detergentes que mejor, o sea, que tienen que cumplir, mejor dicho, para que sean adecuados. Y en esos detergentes siempre decimos, y utiliza o un medio o una tercera parte de la cantidad que recomienda el fabricante, ¿vale? Y eso está bien como idea general, pero luego en tu rutina tienes que buscar un equilibrio que de primeras no conoces, que es la dureza del agua, ¿vale?, de tu zona, cómo funciona tu lavadora en concreto, porque no todas las lavadoras echan agua igual, hay lavadoras que ahorran un poco más de agua, hay lavadoras que ponen un poco más, ¿no? O cuando cambias de lavadora, no sé si os ha pasado que hasta que le coges el punto a la nueva lavadora, pues antes tenía una lavadora de 6 kilos, ahora tengo una lavadora de 8 kilos y no consigo que me quede la ropa limpia, pues porque todavía no se ha encontrado, ¿no?, ese punto. Pues con el detergente para los pañales hay que buscar ese punto, ese equilibrio entre cómo funciona tu lavadora, los pañales que tú usas, porque tu combo de pañales es tuyo, no tiene por qué, no es lo mismo lavar 20 gasas que lavar 12 ajustados, ¿vale? Entonces, en tu lavadora normalmente suele estar un mix más o menos estándar de lo que tú sueles usar. Si combinas ajustados y gasas, pues en una lavadora de cada 2 días habrá unos cuantos ajustados y unas cuantas gasas, ¿no? Entonces, hay que encontrar siempre ese equilibrio y probablemente tengas que tardar 2, 3 lavados en encontrar cuál es ese equilibrio, teniendo en cuenta que si cuando sale o sea, si en el último aclarado sale espuma, perdón, hay más jabón del necesario, más detergente del necesario, perdón, y hay que ajustar un poquito la dosis a la baja o aumentar un poco la cantidad de agua, dependiendo de por dónde veas tú que van los tiros. Y si cuando salen los pañales huelen a pis, pues te está faltando detergente y o agua, ¿vale? A lo mejor te están faltando las dos cosas, ¿vale? Así que no es solo decir una cuarta parte, una tercera parte, no, es buscar el equilibrio, que a veces, pues eso, hay que tener un poquito de paciencia en las primeras veces porque igual tardas un poco en encontrar ese punto de cómo funciona tu lavadora con tu mix de pañales, ese detergente con la dureza de agua de tu zona. Y por último, ya para terminar, pues es verdad que los detergentes específicos de pañales de tela tienen la fama de que son más caros, ¿no? Pues oye, es que veo 1 kilo de detergente específico de pañales que cuesta tanto y el tambor del detergente del supermercado, ¿cuánto?, ¿no? Pero es que es verdad que son detergentes, primero que se usan dosis muy pequeñas porque son productos que están pensados para ser usados con pañales de tela, entonces se disuelven muy rápido y son muy eficaces, ¿vale? Y que te ahorran muchísimos quebraderos de cabeza, ¿no? Cuantísimas veces nos habéis escrito con la rutina, ¿no?, que usáis y tal, y todo parece correcto, y os decimos, bueno, pues cambia el detergente que estés usando, Pepito, y prueba, ¿no?, pues con el Rocking Green, por ejemplo, y a las 4 días de que llega el pedido, nos escribís, joder, ya no huele, ¿no? Pues es que a veces con el detergente básico de tu supermercado, con el agua de tu zona, cómo funciona tu lavadora, te va bien, y hay otras veces que no te va bien. Pues es un poco también cuestión de, oye, ¿qué quieres invertir, no? A ver, 1 kilo de detergente de específico de pañales te da para un montón de lavadoras, para un montón, ¿vale? O sea, que tampoco es que sea que usas un vasito como usas con el tambor normal, ¿no? Usas cucharadita, cucharada o 2 cucharadas, pero no son dosis comparables, ¿vale? O sea, que cunde mucho más y además también, pues lo que os decía antes, ¿no? Buscar ese equilibrio entre lo cómodo que me resulta y lo que invierto y lo que me duran los pañales. A lo mejor si utilizo el detergente, voy a decir, pieles sensibles de Mercadona,
porque lo tengo aquí, porque no tengo que pedirlo, o sea, porque me es fácil ir a por él, porque no tengo que pedirlo online, porque me parece que es más barato, etcétera, por el motivo que sea. Pero estoy cada 2 por 3 necesitando hacer una sopa de pañales porque no consigo encontrar la dosis para que no me huelan, pues igual te merece la pena, creo yo, tener un detergente específico que igual te supone una inversión más grande de primeras, igual, pero luego cunde un montón, pero que te funciona de una manera más eficaz. Pensar que los pañales, o sea, que los detergentes específicos de pañales de tela están diseñados para lavar pañales de tela. ¿Te ríes? Ah, se ríe del móvil, vale, le ha hecho gracia. Entonces eso, que al final todo esto es una cuestión de decisiones, ¿vale? Que con los pañales de tela pues hay que investigar un poquito, que nosotras intentamos poneroslo fácil con todos estos directos y con nuestra atención vía mail, pero que aún así vosotras vais a tener que buscar esa rutina que a vosotras funciona con vuestros pañales, el agua de vuestra zona, vuestra lavadora, ¿vale? Así que, pues eso, que te lo tengáis en cuenta, ¿no? Que esto es como, perdónenme el símil, ¿vale? Pero esto es como las lactancias. Que hay algunas mujeres que dicen, nació, me lo puse a la teta y ya, ¿no? Y ese fue todo mi problema para instaurar la lactancia. A partir de ahí todo fue rodado. Y hay otras mujeres que estamos los 3, 4, 5, 6, 12 primeros meses bregando porque la lactancia tal, porque hay un frenillo, porque no se agarra, porque esta teta, porque la otra, porque, ¿vale? Entonces dices, y con los pañales igual. Hay alguna que dice, no, pues es que yo uso el tal detergente marca blanca, me funciona todo estupendamente, no me huelen, están perfectos, no, estoy encantada. Y hay otras que dicen, joder, es que llevo 4 meses dándole vueltas y aún no termino de encontrar mi manera perfecta de lavar pañales. Algunas de vosotras habéis pasado con nosotros, ¿no? Un vete y direte de mails hasta que hemos encontrado dónde estaba el problema y se ha solucionado. Bueno, pues hay que asumir que a veces nos va a pasar esto y que en nuestra opinión merece la pena por una vez que encuentras tu proceso, tu rutina y que, insisto, para eso, o sea, que os podemos ayudar a encontrar vuestra rutina. Ya por último, aprovecho para hacer un pequeño inciso, ya que he hablado del detergente pieles sensibles de Mercadona. Es un detergente que se usa mucho en pañales de tela y que a mucha gente le va bien, pero es un detergente que tiene un porcentaje alto de jabón, ¿vale? O sea, en su composición hay un porcentaje de jabón que en algunos casos puede ser el causante de los problemas que estáis encontrando, ¿vale? O sea que a veces el detergente que al 80% de la gente le va bien no es idealmente perfecto y a ti eres uno de los casos en los que de los que no te funciona porque no es un producto específico para ello, ¿vale? O sea que eso también puede existir. No es que el detergente tal a todo el mundo le funciona, ya, pero como no es un detergente ideal para ese uso, pues le funciona a mucha gente, pero no a todas, y tú puedes ser de las pocas a las que no existe, ¿vale? Nuestro consejo como profesionales de pañales de tela es que uséis, de verdad, detergentes específicos de pañales de tela o nueces de lavado, ¿vale? Las nueces de lavado también funcionan muy bien con pañales de tela. Y yo, ya con esto termino mi historia de abuela cebolleta. Yo he usado siempre, 11 años, he usado pañales de tela porque mis hijos han dejado el pañal relativamente tarde, entonces entre que lo dejó Marcos y nació, no, miento, Marcos y Jorge y Lucas estuvieron usando pañales de tela incluso a la vez, ¿vale? Que nació Lucas, usaba pañales de tela Lucas en su día a día y Marcos para dormir todavía usaba pañales, los necesitaba y entre que los dejó Lucas y nació Jorge pasaron igual 3 meses, ¿no? O sea que ha sido mucho tiempo usando pañales de tela. Yo jamás he usado lejía para desinfectar, no me ha hecho falta, he usado el Sol. Creo que habré hecho 5 sopas de pañales a lo largo de mi vida, ¿no? Pues en cada cambio de bebé y si he heredado pañales, pues he hecho una sopa para asegurarme de que empezaba desde cero con mi rutina, ¿no? Que no había restos de pañales. Y he usado nueces y detergentes específicos, en mi caso concretamente el Rocking Green. No he usado nunca otra cosa para lavar pañales.
Y es verdad que yo estoy en Madrid, que tiene un agua blanda, entonces eso facilita el proceso, ¿no?, de encontrar tu punto, pero que se puede, ¿no? que los productos específicos ayudan un montón, que te facilitan pues todo este proceso, y creo que si estás empezando con pañales de tela, especialmente si estás empezando con un bebé pequeño, pues que merece la pena que vayáis a profesionales como él o como yo, que entre las dos sumamos 20 años usando pañales de tela, que se dice pronto, pero son muchos años, y muchos años probando cosas, ¿vale? Porque no es solo que hemos tenido hijos con los que hemos usado pañales de tela, sino que hemos estado de estos 20 años pues un montón vendiéndolos también. Así que, ¿qué os quiero decir con esto? Pues que los grupos de apoyo madre a madres funcionan genial, y oye, nosotras estamos en esos grupos también, hemos aprendido mucho de esos grupos, y sobre todo Elo en el mundo de los pañales, y compartimos información en esos grupos. No le estoy quitando valor, ¿vale? Lo que estoy diciendo es que en algunos casos, si no en muchos, la recomendación profesional os va a facilitar mucho el proceso, ¿vale? Que el hacer pruebas de recomendación, que a mí me funciona esto y a mí me funciona lo otro, porque lo que le funciona a cada uno, como os he comentado antes, depende de ese equilibrio, ¿no?, entre pañales, lavadora, agua y producto de lavado. Y con esto termino. La sopa, tenéis en el blog de Culitos de Tela, tenéis un post explicando cómo hacer la sopa. La sopa es un lavado profundo desincrustante para poder dejar restos, ¿vale? Que se hace con agua caliente y en mi caso Rocking Green, dejándolos toda la noche de remojo, pero está aplicado en Culitos. Si buscas el blog.culitosdetela.com, en el buscador pones sopa de pañales y hay un post en el que lo explicamos. Si no lo encuentras, escríbenos y te mando el link, ¿vale? Que como aquí los links en Instagram no son clicables, pues por privado sí, ¿vale? Así que si no lo encuentras, pues eso, nos avisas y te lo mandamos. Y nada más, esto es lo que yo os quería contar hoy de los mitos. Ya, fijaros, me decía Elo ha escrito otro artículo también sobre lavado, y me decía, échale un ojo por si quieres, digo, comentar, ¿no?, de esto que he puesto aquí, digo, con los mitos, que los mitos me lo pasaba ella también, que como decía, esto está más en los grupos de pañales de tela que yo, y está más al día de lo que se está recomendando y de lo que se lee y tal, y me decía, pues eso, lo comentas también, y digo, no, con los mitos yo tengo suficiente para estar hablando mucho rato. Pues eso, una horita, hablando de mitos. ¿En la siesta, Marta, o con un cuenco de palomitas esta noche? Que sabes que la brevedad no es mi principal virtud, ya me gustaría ser un poquito más breve a veces. Muchas gracias por estar hoy aquí, esperamos que os haya resultado útil, que os ayude a solucionar pues los posibles conflictos que podáis tener en vuestra rutina de lavado, pero como siempre estamos a vuestra disposición en info@holaluna.com. Podéis, si tenéis dudas sobre esto en concreto, dejarlo aquí en los comentarios. En Facebook se queda para siempre, bueno, para siempre que Facebook quiera, en YouTube también, y en Instagram se borra en 24 horas, así que lo dicho, podéis dejarnos aquí los comentarios o las dudas, y si no, mandárnoslas por mail o por las mensajerías privadas de las redes, que sabéis que me gustan un poco menos porque hacen cosas un poco raras. Nos vemos el viernes en Hola Luna Asesora, si os apetece o si tenéis dudas. Y si no, nos seguimos viendo por las redes. Muchas gracias por estar hoy aquí. Hasta luego.